Le damos la bienvenida al webinar internacional gratuito de invertebrados marinos. En esta mañana tenemos la presentación de la magíster Aurora Vasallo. Magíster Aurora, bienvenida. Voy a hacerle una pequeña presentación antes de que pueda empezar con su exposición. La bióloga Aurora Vasallos es maestra en ciencias en el área de biología marina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos de zoología a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias. Durante los últimos 8 años, ha en el estudio de los nidarios, con especial énfasis en los actinarios. Resultado de ello publicado en revistas indexadas relacionadas con la taxonomía de anémonas del Pacífico mexicano con nuevos registros para México. Recientemente impartió para la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico y participa en la Red Latinoamérica de NIDA. Le damos la bienvenida a Magíster Aurora, puede comenzar con su presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y bueno, les voy a compartir la presentación. Espero que ahí ya se vea. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las anémonas. Va a ser una charla que va dirigida hacia la recolecta, manipulación e identificación de anémonas de una manera pues muy general. Primero que nada, pues tenemos que preguntarnos qué es una anémona. Bueno, pues las anémonas, al igual que las medusas, los corales, los zoántidos, los sifonóforos, corresponden al filum Cnidaria. Todos estos organismos tienen como característica diagnóstica la presencia de células urticantes denominadas nidocistos. Esta palabra, bueno, el filum Cnidaria proviene del vocablo nide, que significa ortiga, y arium, pertenencia. Es decir, todos van a tener estas células urticantes. Particularmente las anémonas corresponden al subfilum Anthozoa, al orden Actiniaria, y hay alrededor de 1,200 especies registradas hasta la actualidad. Es importante señalar que en sentido estricto, las anémonas corresponden al orden Actiniaria. Esto lo menciono porque también hay otros grupos, por ejemplo, las anémonas tubícolas o seriantarios, los zoántidos y las anémonas joya o coralimorfarios, que también se les nombra comúnmente anémonas, pero en sentido estricto no lo son, solo van a ser los que corresponden al orden Actiniaria. Y bueno, ¿dónde habitan estos organismos? Son exclusivamente marinos y habitan desde aguas someras como arrecifes, estuarios, manglares, hasta el mar profundo. Aquí les muestro un mapa de los registros que existen para este orden, para el orden Actiniaria, hasta la actualidad. Este mapa ustedes lo pueden consultar en esta página, en la página de WORMS, y cada uno de los puntos verdes corresponde un registro de anémonas. Entonces, si se fijan, las anémonas habitan zonas frías, templadas y tropicales a todas las latitudes y longitudes. Por lo tanto, son animales cosmopolita, es decir, que tienen una amplia distribución. Ahora, en cuanto a la recolecta y manipulación, vamos a ver algunos métodos de cómo llevar a cabo esto. Y primero que nada, pues todo va a depender del hábitat en donde nos encontremos. Puede ser en aguas someras, como los manglares o arrecifes, o incluso en costas rocosas en la zona intermareal. Entonces, si las zonas no son tan profundas,
Nosotros podremos incluso ingresar caminando. Es el caso de la zona intermareal durante la bajamar. Nosotros podemos fácilmente estar explorando por ahí, pero también si es más profundo, pues podemos hacer uso de snorkel o incluso de buceo. Y bueno, una vez que estamos en el sitio en el que vamos a colectar estos organismos, pues lo que tenemos que hacer es hacer una búsqueda de estos en sustratos duros o rígidos. Pueden ser sustratos artificiales, como escolleras, o naturales, como aquí les pongo un ejemplo, de pozas en la zona intermareal que se llegan a formar. Aquí es donde comúnmente podemos encontrar anémonas, o bien hay que estar buscando bajo las rocas, ya que es muy común que las anémonas se adhieran entre cavidades, grietas, bajo piedras, o si estamos en una zona, por ejemplo, de manglar, pues tenemos que buscar en las raíces de estos. Entonces, en todo aquel sustrato rígido es donde debemos de buscar las anémonas. Ahora, ¿cómo podemos reconocerlas? Ya estamos en su hábitat, un hábitat marino, como dijimos, y cómo podemos distinguir las anémonas del resto de los nidarios que les mencioné anteriormente. Bueno, pues las anémonas no van a tener una fase medusa. ¿Quiénes sí tienen? Las medusas, estrictamente hablando, los sifonóforos o los hidroides. Pero hay otros grupos que no tienen esta fase, por ejemplo, los corales, los zoántidos y pues las anémonas. Entonces, esta es una característica, no van a tener una fase medusa, es decir, no van a tener una fase que esté libremente nadando a través de la columna de agua. Van a tener una forma de pólipo, así como los corales y los zoántidos. Esta forma de pólipo es una forma sésil, es decir, no tiene un movimiento como tal, no están nadando libremente en la columna de agua y son bentónicos, es decir, que viven asociados a un sustrato o al fondo marino. A grandes rasgos, su morfología es la de un cuerpo con forma cilíndrica que está adherido al sustrato a través de la base que se denomina discopedio, y en la parte superior podemos ver que la boca está rodeada de una corona tentacular. Digamos que esa es la forma a grandes rasgos de las anémonas. Ahora, ¿cómo podemos distinguir si estamos hablando de una anémona en sentido estricto o un coral o un zoántido? Bueno, pues las anémonas son pólipos que no van a formar colonias. Esto es muy importante porque los corales y los zoántidos sí forman colonias. Entonces, podemos decir que las anémonas son individuos solitarios. ¿Y cómo podemos reconocerlo? Bueno, pues aquí les puse una imagen de una colonia de zoántidos. Y si ustedes se fijan, cada uno de los pólipos surge de una base. Digamos que es toda una base estolonal, y de ahí van saliendo cada uno de los pólipos. En el caso de las anémonas no es así, no van a formar colonias, no van a estar todos los pólipos adheridos a una base estolonal, es decir, van a crecer de forma independiente. Aquí les pongo una foto, tenemos una anémona que está adherida al sustrato y no va a compartir, digamos, que esta base estolonal, o sea, no va a estar unida a otros individuos, va a ser un organismo solitario. ¿Qué sí podemos encontrar? Bueno, las anémonas sí pueden formar agregaciones. Aquí en la foto podemos ver que hay muchas anémonas
pero no es una colonia. En realidad es una agregación o un parche en donde son muchas anémonas que están creciendo muy juntas entre sí, pero sin formar una colonia como tal. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de la morfología en general, a grandes rasgos, que pueden tener las anémonas. Básicamente tienen un cuerpo en forma cilíndrica y en la parte superior una corona tentacular. Pero pues existen diferentes tamaños, formas y colores en las que podemos encontrarlos. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo son anémonas que pues tienen tentáculos muy cortos, muy puntiagudos, a diferencia de las del lado derecho, en la foto superior, pues es una de las anémonas más comunes de zonas arrecifales y también podemos tener otras formas, ¿no? Con columnas más anchas, tentáculos más puntiagudos, etcétera. Y bueno, una vez que ya estamos en su hábitat, que ya reconocimos que sí es pues una anémona la que queremos recolectar, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo más común es desprender a estos animales con un poco de sustrato en el que están adheridos. Esto se hace usando un martillo y un cincel y una espátula también. Y entonces lo que vamos a hacer es romper todo el sustrato alrededor de la anémona para nosotros poder sacar el organismo con todo y el sustrato en donde está adherido. Si nosotros intentamos sacar únicamente a la anémona sin el sustrato donde está adherido, es muy probable que lo lastimemos o que dañemos la columna, porque son organismos muy, digamos que al tacto son muy suaves. Imagínense que están manipulando una gelatina. Es exactamente así. Y esa gelatina, a su vez, tiene una gran fuerza de adhesión. Entonces, en el momento en el que ustedes intenten desprenderla, van a dañarla por completo. Entonces, siempre lo más recomendable es que rompan parte del sustrato donde está adherido. Ahora, esto pareciera que es bastante sencillo, pero en la práctica llega a ser uno de los pasos más complicados de manipular o de trabajar con estos animales. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con anémonas de ambientes intermareales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno busca llegar a la zona intermareal durante la baja mar, pero no siempre pues está tan baja la marea. Entonces, estar cinceleando para romper el sustrato mientras te está golpeando la ola constantemente y a eso le añadimos que abajo de ti hay un tapete de erizos, entonces vuelve un poco más compleja, digamos, el extraer a estos organismos. Y bueno, en cuanto a las picaduras, digamos, que pueden ocasionar, yo les había mencionado que estos animales, al igual que el resto de los nidarios, tienen nidocistos. Me imagino que muchos de ustedes saben que, por ejemplo, las medusas, si te pican, te pueden provocar pues dolor o cierto daño. En el caso de las anémonas, no todas son venenosas. De hecho, solo hay algunas especies que poseen toxinas que nos pueden lastimar como humanos. Un ejemplo se los pongo aquí, que es Actinodendron plumosum, la cual si nosotros tocamos, pues nos puede provocar dolor severo. Pero pues esta anémona no se distribuye en todo el mundo, solo en el Pacífico centro-occidental, en Nueva Caledonia y Palau y en la Gran Barrera de Coral. Entonces, si no nos encontramos ante esta especie, por ejemplo, en general la mayoría no nos llegan a provocar daños
podemos tocarlas con libertad, pero pues siempre es recomendable que la manipulación sea usando guantes, ya que va a depender de la susceptibilidad de cada persona el que te provoquen cierto dolor o incluso provocan como una sensación de urticaria o de quemadura, muy similar al de las medusas. Bueno, una vez que ya recolectamos nuestros organismos con todo y su base, lo que vamos a hacer es depositarlas en frascos. Pueden ser de vidrio o de plástico, pero si estamos en el campo, pues es más recomendable que sean frascos de plástico para evitar que se rompan. Y principalmente deben de ser de boca ancha, ya que recordemos que no solo debe de entrar el, el individuo o las anémonas, sino que también tiene que caber todo el sustrato en el que están adheridas. Y aquí es muy importante que nosotros separemos todo lo que veamos diferente. A lo mejor en ese momento no podemos diferenciar si son especies diferentes como tal, pero si nosotros a simple vista vemos que es algo diferente, hay que separarlo. Eso es muy importante porque nos va a ayudar posteriormente a que sea más sencilla la identificación. Si nosotros desde un inicio en un mismo frasco juntamos absolutamente todo, primero que nada va a haber un gran estrés de las anémonas. Se va a empezar a enturbiar el agua muchísimo porque empiezan a secretar mucus como respuesta fisiológica al estrés y es muy probable que se contraigan demasiado y después no podamos ya relajarlas y que se abran. Entonces, de preferencia, hay que separarlos en frascos diferentes y hacer un cambio frecuente del agua. Si nosotros estamos trabajando en alguna costa, es muy probable que la temperatura se eleve, la temperatura del agua de los frascos, entonces hay que tenerlos en la sombra y estar haciendo un cambio constante del agua para evitar que ésta aumente y que incluso puedan morir nuestros animales. Ahora, una vez que ya hicimos todos estos pasos, pues si nos trasladamos a otro lugar donde vamos a procesar las muestras, lo que tenemos que hacer es montar un acuario o poner una pecera con agua de mar fresca. Aquí, como consejo, además del agua de mar que ustedes traigan con cada una de sus muestras, es muy recomendable que en otro recipiente traigan más agua de mar limpia. ¿Por qué? Porque seguramente el agua de donde traían las anémonas en los frascos va a llegar en muy malas condiciones y con esa misma no es recomendable llenar el acuario. Entonces, bueno, ustedes montan su acuario con agua de mar fresca, introducen a sus organismos y hay que dejarlos en la oscuridad de preferencia o al menos que no les dé la luz directa, en un lugar ventilado y con el agua de mar fresca, como dijimos. Y esto lo que va a hacer es favorecer la relajación de las anémonas. Aquí les muestro una imagen en donde tenemos un pólipo contraído. Si se fijan, se ve completamente contraída esta anémona, no podemos ver los tentáculos, no podemos saber ni de qué color son, ni cuántos son. Y a un lado tenemos la imagen pues de una anémona ya relajada. Entonces esto es muy importante porque así podemos conocer las características externas completas, es decir, aquí sí puedo contar los tentáculos, ver la coloración, el tamaño, etcétera. De ahí la importancia de una buena relajación. ¿Y cómo vamos a obtener esto? También, pues a través de la anestesia. Se usan dos anestésicos por lo regular. Uno son los cristales de cloruro de magnesio y otra forma es con cristales de mentol. Cualquiera de los dos
funciona para anestesiar anémonas. Lo que tenemos que hacer es una dilución previa de estos cristales en un poco de agua de mar. Son alrededor de 3 a 4 cucharadas por litro. También depende de la cantidad de individuos que tengamos y del tamaño de estos. Y una vez que hacemos esta dilución en otro contenedor, lo añadimos a nuestro acuario. Y pues hay que esperar alrededor de 2 a 3 horas a que la anestesia haga efecto. ¿Y cómo vamos a saber que ya hizo efecto? Pues si nosotros tocamos a las anémonas, estas no deben de moverse, no van a mover los tentáculos ni se van a contraer, es decir, no van a reaccionar a ningún estímulo táctil y es ahí cuando nosotros ya podemos proceder a la fijación. Aquí como consejo, la anestesia tarda cierto tiempo en hacer efecto, 2 a 3 horas, pero si nosotros dejamos a nuestros organismos más tiempo, no sé, 4 o 5 horas, lo que va a pasar es que van a empezar a morir y algunas veces se se empieza a deshacer el tejido también por efecto de la anestesia, o incluso puede pasar al revés, se empiezan como a despertar de que ya pasó la anestesia. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de anestesiar y ir controlando el tiempo y ver si ya no reaccionan a los estímulos. Una vez que ya están completamente anestesiadas, lo que podemos hacer ahora es tomar fotografías en vivo de los animales. Esto es para poder capturar todas las características externas que nos van a servir posteriormente para su identificación. Entre ellas, la coloración, que va a ser muy importante, cómo se ven los tentáculos, la columna, etcétera. Ahora, si nosotros contamos con una cámara sumergible, pues qué mejor que tomar fotografías en su propio hábitat, pero si no es posible, pues este es el momento en el que nosotros podemos tomar las fotografías. Y esto es importante porque van a perder la coloración. Aquí les muestro una imagen de las anémonas vivas, digamos, los organismos vivos y cómo se ven ya una vez que se fijaron. Si se dan cuenta, perdieron casi completamente la coloración y entonces ya no podremos saber si tenían algún patrón específico, de qué color eran los tentáculos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que tomemos fotografías con los animales vivos. Ahora, una vez que ya están anestesiados los animales, ya tomamos fotografías, pues vamos a proceder a la fijación. Y esto va a ser a través de formol al 10% diluido en agua de mar. Es recomendable que esté neutralizado con borato de sodio y también aquí voy a recalcar que no hay que usar alcohol, porque el alcohol lo que va a hacer es deshacer completamente el tejido de nuestros animales. Si bien no es inmediato que se empiecen a deshacer, sí en un par de horas el tejido se va a ir desprendiendo poco a poco. Entonces, es muy importante que nosotros fijemos la muestra en formol al 10%. En general, en los nidarios, las medusas, los hidrozoos y las anémonas se fijan en formol y los corales y los zoántidos en alcohol por las estructuras de carbonato de calcio que tienen. Y bueno, yo sé que es difícil manipular una muestra que está fijada en formol por la toxicidad y porque es cancerígeno, entonces, bueno, si no se preocupen, no tienen que dejar la muestra en formol muchísimos años. Si usted, con que la dejen de 2 a 3 meses en formol, ustedes pueden hacer un cambio después
a alcohol al 70% o al 80%, y entonces van a ser un poco pues más fácil de manipular estas muestras. Digamos que un poco menos tóxico, pero eso sí, siempre y cuando se fijen en formol. Ahora también, ¿por qué es importante esta fijación en formol? Porque para observar la morfología interna de las anémonas, nosotros tenemos que hacer cortes histológicos. Entonces, en la histología, en la técnica como tal, necesitamos una muestra que esté fijada en formol para que nos salgan nuestros cortes histológicos. Entonces, bueno, ahí es otra de las razones. Y si ustedes quieren hacer análisis moleculares para extraer ADN, entonces lo que deben de hacer es, antes de meter o de añadir formol a su muestra, tienen que cortar un trozo de tejido del discopedio, y esto lo vamos a poder fijar en alcohol al 96 o absoluto. Y entonces ya el resto de la anémona sí se puede fijar en formol. Aquí les menciono que del discopedio porque si ustedes fijan un trozo de tejido del tentáculo, existen algunas especies que tienen simbiosis con zooxantelas, con algas dinoflageladas. Entonces, al momento de hacer los análisis de ADN, tal vez ustedes lo que amplifiquen sea el ADN de la zooxantela, perdón, y no de la anémona. Entonces, hay manera de discernir entre estos dos, pero para evitar que se complique esto, mejor lo hacemos del discopedio, donde por lo regular no se encuentran que están presentes. Y bueno, después podemos proceder al etiquetado, en donde es recomendable siempre agregar la localidad, el país, cuándo se colectó, el nombre de la persona que la colectó, el grupo taxonómico, que si bien no vamos a llegar a nivel de especie probablemente, pues sí podemos, por ejemplo, poner el orden o la familia. Y todos estos datos, pues siempre es importante tenerlos si eventualmente vamos a depositar la muestra en una colección biológica. Va a ser de mucha utilidad. ¿Y qué otros datos son importantes de tomar en cuenta? Bueno, pues las coordenadas para saber específicamente en dónde se encontraban estos organismos, el hábitat, es decir, si eran a lo mejor de zonas someras, arrecifales, o incluso era un organismo de profundidad. El tipo de sustrato también va a ser importante. Por ejemplo, si lo encontramos a lo mejor en una costa rocosa, era roca volcánica, no sé, un ejemplo, o estaba en una zona de manglar, estaba sobre una raíz, o a lo mejor estaba sobre un sustrato artificial en una escollera, puede ser. También es importante agregar la profundidad y si había organismos asociados. Comúnmente las encontramos asociados a algunas algas, algunas esponjas o equinodermos. Entonces, todos estos datos nos van a servir para posteriormente saber la identidad de nuestros organismos. Y bueno, ahora en cuanto a la identificación, vamos a ver algunas características que hay que tomar en cuenta para poder identificar nuestras anémonas. Aquí les muestro dos imágenes con la morfología en general de una anémona. Entonces, observamos que el cuerpo tiene forma cilíndrica, es decir, se le denomina columna, y va a estar adherido a través de el discopedio
y en la parte superior pues tiene los tentáculos. Ahora, si vemos una vista desde arriba, podemos observar que está la boca y luego hay un espacio al cual denominamos disco oral y el disco oral va a estar rodeado de tentáculos. Entonces, a grandes rasgos, esa es la morfología de una anémona. Ustedes en las descripciones o en los artículos científicos van a poder ver que se refieren a zonas proximales y distales. Cuando hablan de una zona proximal, quiere decir que está próxima o cercana al sustrato. Y cuando hablan de una zona distal, quiere decir que es la zona más alejada del sustrato. En este caso serían los tentáculos y la proximal sería el discopedio. Y bueno, en cuanto a las características que tenemos que tomar en cuenta en el caso de los tentáculos, pues es si tienen algún tipo de patrón de coloración. Esto es muy común en las anémonas que observemos que tienen diferentes coloraciones. A veces tienen colores uniformes, otras veces tienen patrones o manchas o puntos de cierto color o incluso también pueden tener colores uniformes y esto también nos puede guiar en la identificación. Además, hay que tomar en cuenta la forma. Hay diversas formas, formas plumosas, formas puntiagudas, digamos, o ramificadas, y además el tamaño. Hay tentáculos más largos, otros los tienen más cortos. Hay que tomar en cuenta también el número de tentáculos, es decir, nosotros vamos a contar uno por uno de nuestros tentáculos para ver cuántos son y en las descripciones nosotros lo vamos a encontrar como ciclos. Los tentáculos se van a estar ordenando en forma de ciclos y entonces nosotros tendremos que ver cuántos ciclos tienen, 2, 3, 4, etcétera. Y otra característica también es si son retráctiles o no. Muchos tentáculos no son retráctiles, es decir, si nosotros los tocamos o ante cualquier estímulo, se contraen totalmente, se esconden y otros no tienen esa capacidad de retracción. Entonces, eso también lo podemos tomar en cuenta. En cuanto al disco oral y la boca, de igual manera que los tentáculos, hay que observar si hay alguna coloración particular. En muchos casos el disco oral pues tiene un color uniforme, pero en otros tiene parches. Por ejemplo, aquí en la foto superior izquierda, esta es una anémona que es de la especie de Antopleura radians y una de sus características es que tiene un patrón de coloración en el disco oral que le llaman como si fuera tablero de ajedrez, porque tiene parches blancos y negros, blanco y negro. Entonces, bueno, esta es una característica muy particular. Otros tienen líneas radiales en torno a la boca y también tenemos que ver el tamaño, cuál es el diámetro de nuestro disco oral. Si se observan las inserciones mesentéricas, es decir, en el disco oral se alcanzan a ver unas líneas muy delgaditas, todas esas son las inserciones, pero a veces se ven y a veces no se ven, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y la forma. Aquí les pongo una imagen en el costado derecho superior de una anémona del género Actinostela, la cual presenta una estructura llamada collar o fronda que rodea todos los tentáculos y está formada de numerosas hileras de papilas que pueden tener diferentes coloraciones. Entonces, cuando nosotros vemos una anémona que tiene esta especie como de collarcito alrededor, sabemos que es casi inmediatamente que es de este género.
Y bueno, en cuanto a la columna, tenemos que tomar en cuenta también la coloración, si tiene algún patrón o no, la forma. Hay algunas columnas más alargadas o más globosas y anchas. Y algo muy importante es ver si tiene protuberancias o no. Es decir, podemos tener columnas totalmente lisas o podemos observar otras que tienen estructuras globosas, como si fueran granitos, y pues todas estas estructuras van a tener una clasificación, digamos, toda una nomenclatura. Aquí les pongo el ejemplo de las estructuras. Pueden adherir material, por ejemplo, conchas, rocas o arena. Entonces, estas estructuras van a ser adhesivas y por lo tanto van a recibir el nombre de verrugas, o van a ser no adhesivas y entonces van a recibir el nombre de vesículas, etcétera, ¿no? Dentro de estas estructuras va a haber una clasificación. Y además podemos ver que en la parte distal, como dijimos, o cerca de los tentáculos, hay otro tipo de estructuras que se alcanzan a ver, son unas esferitas blancas, como unas bolitas, y estas también van a tener una clasificación. Y ahora bien, esta adhesión de conchas y de material también tiene una función, además de que nos sirva a nosotros taxonómicamente hablando, para las anémonas, pues les va a servir para evitar la desecación durante la baja mar, en el caso de individuos que vivan en la zona intermareal, que están regularmente expuestos al viento y al sol, pues toda esta adhesión, digamos que forman como una capa o sí, una capa de protección de conchas y de material externo que va a ayudar a la retención de la humedad. Y bueno, todas las características que les dije previamente corresponden a la morfología externa de una anémona. Pero ahora también es necesaria observar la morfología interna. Les mencioné solo la externa, ahora la interna. Como recordarán, les dije que había que hacer todo un procesamiento para obtener cortes histológicos, y esto es porque necesitamos observar cómo es la musculatura de la columna y el margen. En el caso del margen, que es la zona muy, muy cercana a los tentáculos, vamos a tener ahí el esfínter, este esfínter que va a ayudar a contraer todos los tentáculos, a meterlos o no. Va a haber diferentes tipos de esfínter, y a través de estos cortes histológicos nosotros podemos ver cómo es el esfínter, la posición de este y la forma. Además, podemos observar los músculos de la columna, los cuales habrá que ver qué tipo tienen, la forma, la posición y, muy importante, el número de estos, el número de mesenterios que van a rodear a la columna. Y otro punto es si existe tejido gametogénico o no. Vamos a observar también a través de estos cortes si tenemos gametas, si se trata de una especie hermafrodita o gonocórica, o no contaba en ese momento con gametas. Eso también es muy importante, ya que las gametas también digamos que se colocan en ciertos mesenterios o en ciertos músculos, entonces también hay que observar eso. Además, dentro de la morfología interna es muy importante el análisis de los nidocistos, de estas células que les dije que eran urticantes. Bueno, pues hay diferentes tipos de estos nidocistos, diferentes tamaños, y también se distribuyen de una manera particular. Aquí en el esquema les muestro de dónde se obtienen por lo regular las muestras para observar los nidocistos, o sea, el tejido. Vamos a tener que revisar el tejido de los tentáculos, de la columna
de los filamentos mesentéricos y de los acontios, si es que tienen, y a partir de estos tejidos nosotros vamos a revisar qué tipo de nidocistos tienen, cuáles son los tamaños, cómo se distribuyen, entre otras características. Y abajo pues les muestro cómo puede ser la morfología, digamos, o el tipo de nidocistos. Si se fijan, igual hay diferentes tipos. Aquí también les muestro otra imagen en donde podemos ver pues cómo se diferencian entre ellos, y hay toda una nomenclatura que nos dice cómo identificar cada uno de estos nidocistos. Hasta cierto punto ha sido controversial el uso de ciertas nomenclaturas o no, porque a lo largo del tiempo pues se han ido modificando. Y bueno, ¿qué otras características son importantes para tomar en cuenta? Pues la distribución, donde no van a ser la misma especie si estaba en aguas someras o arrecifales, que a lo mejor las especies que se distribuyen en el mar profundo. El hábitat también es importante tomarlo en cuenta, y si tienen relaciones con otros organismos. Por ejemplo, la más común es con el pez payaso, otra es con los cangrejos ermitaños, y una que ya les había mencionado es con las zooxantelas. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo identificar muy a grandes rasgos algunas anémonas de la familia Actinidae. En este caso son del género Actinia. Se caracteriza por tener una columna lisa y tener unas estructuras en el margen que se denominan acrorragi. Estos acrorragi son estas esferitas de color azul que podemos observar aquí. Y bueno, esas son las características muy a grandes rasgos. En el caso de este género, que es Actinostela, que se los presentaba ya anteriormente, podemos observar que tiene esta estructura que rodea a los tentáculos, que se denomina collar o fronda, que está compuesta de múltiples papilas o vesículas que se van alineando en hileras, forman una especie de tapete, y pues en este caso la columna sí va a tener estructuras que se llaman verrugas. Esta anémona es muy común que nosotros la observemos en el campo como un tapetito, y apenas y son perceptibles los tentáculos. Aquí les muestro un ejemplo para el género Antopleura. Este género es uno de los más conocidos y abundantes en ambientes intermareales, y se caracteriza por tener una columna con estructuras del tipo verruga. Si se fijan aquí, cada uno de los puntitos de la columna son verrugas que pueden estar alineadas en hileras longitudinales o no, pueden tener orden o no, y van a tener estructuras marginales que se llaman acrorragi, que están aquí abajo. Estas bolitas blancas son todos los acrorragi. Otro ejemplo es Bunodosoma. También habita por lo regular en ambientes intermareales, las especies de este género, en zonas arrecifales también, y se caracteriza por tener la columna con estructuras que son vesículas no adhesivas. Igual pueden estar ordenadas en hileras o en desorden, y también tienen estas estructuras en el margen que se llaman acrorragi. Otro ejemplo muy interesante son las especies del género Epiactis, las cuales se caracterizan por tener una columna lisa, que en algunos casos tiene verrugas y no tiene ninguna estructura marginal, pero aquí en estos organismos lo que salta a la vista es que adhieren a sus crías en la columna.
Todas estas anemonitas pequeñas que vemos son las crías que van a estar adhiriendo en algo que se denomina surco de cría, y una vez que las crías ya estén, digamos que ya tengan la madurez suficiente, van a ser liberadas y bueno, estas ya se van a adherir al sustrato. Es algo muy particular en este género, de esta especie como de incubación, y dependiendo de la especie que estemos analizando de este género, serán las diferencias, ¿no? En algunas especies las crías tienen diferentes tamaños entre ellas, en otros casos todas las crías se ven del mismo tamaño, y esto también tiene que ver porque algunas tienen pues una reproducción más como estacional. Otro ejemplo es Phimactis, el género Phimactis, el cual también se caracteriza por que su columna posee vesículas en toda la columna. Vemos aquí como si tuviera granitos, todas ellas son vesículas. Aquí no hay un orden aparente, todas están tapizando completamente la columna. También tiene estructuras marginales, y si pusieron atención se habrán dado cuenta que tanto este género como Bunodosoma se caracteriza porque en la columna tiene vesículas y tiene acrorrayo en el margen. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo podemos distinguirlas? Pues aquí lo que hay que hacer ya es hacer un análisis un poco más profundo y observar la morfología interna para ver el tipo de esfínter, porque ahí es en lo que se distinguen. Tienen diferentes tipos de esfínter. Y otro género es Condylactis, que es pues muy conocida en zonas arrecifales, en el Caribe. Tiene una columna lisa, o también puede presentar verrugas, no tiene estructuras marginales, y una característica muy llamativa pues son los tentáculos, ¿no? Que son alargados y que terminan con estas puntas con coloraciones magentas o rosas. Y bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho por su atención. Agradecemos la participación de la magíster Aurora. Si tienen alguna consulta, por favor hacerla en el chat. La ponemos de poder resolver cualquiera de sus dudas. Yo deseo hacer algún comentario o pregunta. Presta su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustó bastante la charla. Sí, tengo una consultita. Cuando ya nosotros colectamos las anémonas y las colocamos en una pecera, ¿es necesario poner una bomba de aireación o no es necesario? No, no es necesario. Puede ser simplemente haciendo este recambio de agua que les había comentado, con agua fresca, y no es necesario poner una bomba. De hecho, de preferencia, no hay que ponerla porque este movimiento constante del agua va a hacer que nuestras anémonas no se relajen completamente. Entonces es mejor que estén como en el agua completamente tranquilas y en un lugar oscuro y ventilado, para que podamos obtener una relajación y apertura de la corona tentacular completa. Ya, muchas gracias. Y una última, disculpa. Cuestiones de lo que ya es la preservación, donde se realiza con formol al 10%. ¿Es necesario ser al 10% y por qué no se usaría el 4% como en otros organismos?
Sí, de hecho, por lo regular se usa al 10% para evitar la descomposición. Yo en mi experiencia lo he usado más diluido, como al 4 o 5%, y no ha sido suficiente. Se ha empezado la descomposición de los animales. Entonces yo recomendaría que fuera al 10 para que estemos seguros que la muestra va a estar en óptimas condiciones. Eh, Me parece, creo que en algunas medusas sí se usa más diluido el formol, pero en este caso yo sí recomendaría que fuera el 10%. Listo, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra consulta? Pueden hacerlo en el chat o pueden encender su micrófono. Hay una pregunta de Diana Castillo que no entendió muy bien la identificación de Phimactis. Ah, sí, lo que pasa es que tanto Bunodosoma, el género Bunodosoma como el género Phimactis, los caracteres que se usan en general es la presencia de vesículas y de estas estructuras marginales que se llaman acrorrayi. Entonces, se fijan, tienen los mismos caracteres para identificar. Entonces, yo les decía que cómo podemos distinguir entre ellos es observando el esfínter. O sea, ya tenemos que hacer cortes histológicos y ver qué tipo de esfínter tienen. Y, o sea, eso entre otras características como hacer el análisis de los nidocistos. Karen Matus, cuánto tiempo es para trasladar a los organismos a un laboratorio? Pues nosotros hemos tardado hasta 4 horas en el tiempo de traslado de la playa, digamos, de la costa a donde los vamos a procesar, hasta 4 horas más o menos. Y bueno, en cuanto llegamos, montamos los acuarios y los organismos siguen bien. Pero más de 4 horas, no sé si lo recomendaría también porque pues van en el agua, recuerden que les había dicho de esta turbidez, empiezan a estresarse y a secretar mucho mucus, entonces algunos tienden a empezar como a morirse. Entonces, yo creo que más de 4 horas no sería recomendable. Hay otra pregunta de Laura Pava. ¿Aproximadamente con qué profundidad de sustrato debe ser extraído un individuo? Pues eso va a depender. Algunos no llegan, bueno, los podemos encontrar a profundidades menores a 1 metro, otros, si ya es el submareal, de hecho podemos sacarlos como a 2, 3 metros. Más bien ahí como que depende del hábitat, pero podemos encontrar desde muy bajas profundidades, es decir, menos de medio metro, hasta pues zonas más profundas. Pero una extracción manual, digamos que sí, tal vez hasta buceando, ¿no? Unos 5 o 10 metros o más. Otra consulta de John Alex dice, ¿los géneros que se citaron en la exposición son característicos de la zona intermareal o no todos son del intermareal? No todos son del intermareal. Bueno, puse ejemplos de zonas arrecifales, o sea, como a mayor profundidad, y los otros sí son como del intermareal. ¿Alguna otra consulta, estimados participantes? ¿Alguna otra pregunta para poder, o si no, vamos a dar por culminada el webinar? Voy a responderle a Laura, que acabo de ver la pregunta en el chat. Ok, sí,
Disculpa, no había entendido a qué te referías con el sustrato. La cantidad de sustrato es suficiente con que sea, digamos, que el perímetro o alrededor de la base de la anémona. Con eso es suficiente. No es necesario llevarnos toda la roca a lo mejor sobre la que está adherida, o sea, no. Con que la base de la anémona esté cubierta, digamos, eso es suficiente. Incluso muchas anémonas con digamos que con el movimiento, o sea, si nosotros estamos ahí pegando con el martillo y el cincel en la roca, algunas anémonas se desprenden, como por acción de ese golpeteo, por el estrés, se van a desprender automáticamente. Y ahí lo que yo les recomendaría es que tomen una roca, una pequeña roca, y la metan en el frasco con la anémona, y entonces ya la anémona solita se va a adherir a la roca que ustedes les pongan. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si ya no hay preguntas, agradecemos la participación de la magíster Aurora Vasallos. Muchas gracias, magíster Aurora. Quisiera realizar algunos comentarios finales. Sí, agradecerles por la invitación y pues invitarlos al curso que voy a dar acerca de taxonomía de anémonas. En este curso ya vamos a ver con mucho más detenimiento cómo es la identificación taxonómica, qué caracteres hay que observar, toda la clasificación que les mencioné de la musculatura, de los nidocistos. Todo esto lo vamos a ver en el curso con más detenimiento y pues con más ejemplos. Muchas gracias, magíster Aurora. Bueno, vamos a dar por culminado el webinar